Buenas noches, bienvenidos a un año más de esta convocatoria que el PEN Club Internacional realiza bajo el título de protesta Día de Muertos para homenajear a las personalidades de la prensa que han muerto en el cumplimiento de su deber por diferentes razones y circunstancias. Es muy importante este evento porque es un reconocimiento a las personas que de una forma u otra han dado su vida por la libertad de expresión, por defender su labor periodística. Días de Muertos 2020, por los que ya no están. En el poema Elegía de Miguel Hernández se lee: tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Y ese dolor, esa rabia se repite cada año cuando nuestro Centro PEN de escritores cubanos en el exilio se une al PEN Internacional y al PEN Las Américas y el Caribe para rendirle tributo a los informadores que han muerto durante el cumplimiento de sus funciones periodísticas. Este año, además, se une a esta celebración el Miami Hispanic Cultural Center, una institución al servicio de la cultura acá en el sur de la Florida, que dirige Heriberto Jiménez. En nuestro hemisferio, cada año se cometen crímenes violentos contra reporteros, corresponsales y figuras de los medios de comunicación. Unas veces involucra a grupos de poder, en otros a organizaciones del crimen organizado y hasta individuos resentidos que realizan masacres como la que ocurrió en la redacción del Capital Gazette en Annapolis, Maryland, aquí en los Estados Unidos, cuando un hombre al que le desestimaron una demanda contra el medio arremetió a tiro contra el periódico, arrancándole la vida a 4 de sus trabajadores. Este 2020, año de la primera gran pandemia del siglo XXI, el acoso, intimidación, violencia y muerte de figuras de la prensa no ha cesado. En el periodo 2018 y 2020 han perdido la vida 37 corresponsales, de ellos 12 en lo que va del año 2020. La lista es impactante: 4 en Brasil, 2 en Colombia, 4 en Estados Unidos, 2 en Guatemala, otros 2 en Honduras. En México son 20 las víctimas. En Nicaragua 1, Paraguay 1 y Venezuela 1. Hombres y mujeres que lo único que hacen es informar, exponer lo que acontece en sus comunidades y países. Pero hay demasiados intereses que intentan silenciar a los que dan a conocer las noticias, las analizan y las exponen ante la opinión pública. El problema mayor radica en la impunidad que rodea muchos de estos crímenes, pues se hace muy poco por encontrar y encauzar a estos criminales. Pero existe también otra manera de asesinar a los comunicadores, más sutil, pero no por ello deja de ser un crimen menos despreciable. Está el que ejercen gobiernos cerrando emisoras de radio y televisión, bloqueando canales de comunicación por internet, las propias redes sociales que censuran y critican opiniones conflictivas, el encarcelamiento de reporteros, las multas a aquellos que toman videos y fotografías en las calles y después la difunden. Esos son crímenes contra la libertad de expresión. En nuestra América, los regímenes que abusan más del poder, de su poder, y lo hacen con impunidad casi total, son los gobiernos de izquierda como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde cada día hay atropellos contra las libertades de opinión. También en gobiernos de derecha como en Honduras y El Salvador, donde se han establecido leyes y decretos limitando la difusión de las noticias. En el caso particular de Cuba, el gobierno es el dueño de todos los medios de comunicación,
por lo que la única información es la que favorece al régimen. Los periodistas independientes son sistemáticamente acosados, impedidos de salir de sus casas, encarcelados por breves periodos o términos más largos mediante la creación de casos judiciales, como el del periodista y escritor Roberto de Jesús Quiñones Aces, denunciado por el PEN, nuestro PEN, y por el PEN Internacional, y el de Abraham Gutiérrez Enoa, que escribe para el Washington Post y fue amedrentado por la seguridad del Estado, extendiendo las amenazas a sus familiares. El PEN Internacional constantemente levanta su voz para defender a aquellos que son víctimas de persecución por defender su derecho a la libre expresión, pero esas denuncias no son suficientes. Se está por conmemorar el centenario de la fundación del PEN. El prestigio de esta institución debería llevarse a Naciones Unidas para reclamar que se le dé a los periodistas un trato similar al de los diplomáticos, de manera que sirva para proteger su trabajo, sus medios de comunicación y sobre todo sus vidas, para que no tengamos que leer en la triste noche del Día de Muertos los nombres y apellidos de 37 comunicadores asesinados por defender el derecho a informar. Ahora quisiera invitar a Sara Martínez Castro y a Matilde Álvarez para que vengan a leer un poema. Son poemas de su autoría. Buenas noches a todos. Voy a aprovechar que hoy, en este Día de los Muertos, honramos a aquellos que han tenido el valor de defender sus principios y el compromiso con la verdad. Aquí tenemos las fotos de periodistas que han sido asesinados. Y yo quiero leer un poema dedicado a aquellos que fueron asesinados en mi patria por la dictadura que desde hace más de 60 años impera en ella, llenando de terror, de miseria y de luto a mi pueblo. El clamor de la sangre derramada siembra un eco de luz en el silencio. Hay un surco de amor que se agiganta por los hijos que nunca se rindieron. La patria sigue en pie. Con su decoro se afirma en el legado de los buenos. La lucha sigue ardiendo en la trinchera de la conciencia digna de mi pueblo. La verdad es más fuerte que el oprobio. El deber se abre paso entre las huellas de aquellos que marcaron el sendero. Prohibido olvidar, ese es el reto. Alcemos nuestra voz en cada lágrima para que hablen los muertos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Este es un breve poema en memoria de los hermanos cubanos que, buscando vivir en libertad, murieron en el estrecho de la Florida. Yo lo titulé A ellos. Mis amadas gaviotas marineras, volemos juntas hasta nuestra patria lejana, para con el corazón herido decirle un secreto, que cruzamos ese mar de tantas amarguras lleno, por nuestros hermanos que entre sus olas perecieron, que ni con nuestras lágrimas sobre ellas habrá consuelo, porque los perdimos a ellos, nos sangra hasta el alma, a los que sí llegamos vivos al destierro. Muchas gracias. Ahora, como es habitual en esta protesta, Día de Muertos, se va a leer los nombres de estos hombres y mujeres que a lo largo de estos 2 años, entre 2018 y el 2020, han muerto desempeñando sus funciones periodísticas o durante los momentos que están en la redacción, como es el caso de los norteamericanos que fueron asesinados
por un individuo particular. Invito a Orlando Rosardi para que venga a leer. Periodistas del Brasil. En el 2018, Wellington Bayer Brisson, periodista y dueño de Jornal de Rondônia y miembro del partido político Humanista da Solidariedade. Fecha de muerte, 16 de enero de 2018. Lugar, Cocoal, Goiás. Nivel de impunidad del caso, total. 2019. Robson Giorno, periodista y fundador del portal Jornal de Maricá. Fecha de muerte, 25 de mayo de 2019. Lugar, Maricá, Río de Janeiro. Nivel de impunidad del caso, total. Romário da Silva Barros, periodista y fundador del Lei Seca Maricá. Fecha de muerte, 18 de junio del 2019. Lugar, Maricá, Río de Janeiro. Nivel de impunidad del caso, total. 2020. Leonardo Piñeiro, bloguero y fundador del blog de noticias A Voz Aranomense. Fecha de la muerte, 13 de mayo del 2020. Lugar, Araruama, Río de Janeiro. Nivel de impunidad del caso, total. Estos son los asesinados en Honduras. Germán Vallecillo Jr., comunicador y corresponsal del noticiero TN5. Fecha de la muerte, 1 de julio del 2020. Lugar, La Ceiba. Nivel de impunidad del caso, total. Luis Almendares, periodista para el Canal 58. Fecha de la muerte, 27 de septiembre del 2020. Lugar, La Libertad, Comayuga. Nivel de impunidad del caso, total. Como ya se ha mencionado anteriormente, el caso de los 4 periodistas estadounidenses asesinados en el 2008, precisamente el 28 de junio del 2018, en Annapolis, Maryland. Los 4 trabajaban para el Capital Gazette. Gerald Fishman, que era editor del diario Capital Gazette. Rob Hyacinth, también editor del diario. John McNamara, periodista del diario. Y Wendy Winters, periodista del diario. El caso actualmente se encuentra en los tribunales estadounidenses, por lo cual no ha quedado impune y está en manos de la justicia estadounidense. 2 asesinados en Colombia. En el año 2018, Javier Ortega, periodista del diario peruano El Comercio. Fecha de muerte, 10-12 de abril del 2018. Lugar, la frontera entre Ecuador y Colombia. Nivel de impunidad del caso, parcial. En el 2020, José Abelardo Liz, comunicador indígena y periodista de la emisora Nación NASA. Fecha de la muerte, 13 de agosto. Lugar, Corinto, Cauca. Nivel de impunidad del caso, total. En Nicaragua, en el año 2018, Ángel Eduardo Gaona López, periodista, reportero y camarógrafo. Fecha de muerte, 21 de abril del 2018. Lugar, Bluefields, Nicaragua. Nivel de impunidad del caso, total. En Paraguay, Leo Veras, en el 2020, periodista brasileño radicado en Paraguay, director de comunicación del portal brasileño Pora News y colaborador del periódico ABC Color de Paraguay. Fecha de la muerte, 12 de febrero del 2020. Lugar, ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, frontera con la ciudad brasileña Ponta Porá. Nivel de impunidad del caso, total.
Guatemala, 2018. Lauren Ángel Castillo Cifuente, reportero de Nuestro Diario. Fecha de muerte, 1 de febrero de 2018. Lugar, Suchitepec. Nivel de impunidad del caso total. 2020. Brian Leonel Guerra, reportero para el portal Horizonte, presentador de noticias y vicepresidente de la Red de Comunicadores Sociales de Chiquimula. Fecha de muerte, 3 de marzo del 2020. Lugar, Chiquimula. Nivel de muerte del caso, nivel de impunidad del caso total. Venezuela, 2020. José Carmelo Bixlic Acosta, conductor de un programa en la emisora Omega 94.1 FM. Fecha de muerte, 18 de agosto del 2020. Lugar, Guira, Estado Sucre. Nivel de impunidad del caso total. Cada año uno de los países donde más crímenes se cometen contra los comunicadores es desafortunadamente México. Muchos de esos crímenes se deben a actividades ilegales de grupos de narcotráfico y tráfico de influencia. Este año la lista incluye el periodo que cubre entre el 2018 y el 2020, 20 periodistas. Una cantidad, una muerte innecesaria, 20 es demasiado. Vamos a leer los nombres de estos 20 periodistas mexicanos que han muerto en cumplimiento de su deber. Voy a tener el gusto de leer los nombres de 4 periodistas asesinados que son honrados con nuestra gratitud esta noche porque supieron cumplir con su deber. Víctor Fernando Álvarez Chávez, editor y director del medio digital .x.noticias, asesinado el 11 de abril del 2020 en Renacimiento, Acapulco de Juárez. Nivel de impunidad del caso total. Jorge Miguel Armenta Ábalos, director del periódico El Tiempo y Medios Opson, asesinado el 11 de mayo del 2020 en Ciudad Obregón, Sonora. Nivel de impunidad en el caso total. Pablo Morrugares, director del portal digital Noticias PM, asesinado el 2 de agosto del 2020 en Igualá, Guerrero. Nivel de impunidad del caso parcial. Juan Valdivia Rodríguez, corresponsal del diario El Mundo, asesinado el 9 de septiembre del 2020 en Tezonapa, Veracruz. Nivel de impunidad del caso total. Hombres muy jóvenes, por ejemplo, Juan Valdivia Rodríguez tenía 41 años de edad. Algunos de ellos fueron decapitados, otros baleados en frente de sus familiares. Lo único que podemos decirle esta noche es que nunca, nunca los olvidaremos. 2018. Carlos Domínguez Rodríguez, periodista del Diario de Nuevo Laredo y columnista político independiente. Fecha de muerte, 13 de enero del 2018. Lugar, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nivel de impunidad del caso total. Leslie Ann Pamela Pamica, Montenegro del Real, periodista quien publicaba un canal satírico en YouTube y la revista noticiosa impresa y digital El Sillón. Fecha de muerte, 5 de febrero del 2018. Lugar, Acapulco, Guerrero. Nivel de impunidad del caso total. Leobardo Vázquez Atzin,
reportero para La Opinión del Pozo Rica y fundador de la página de Facebook Enlace Informativo Regional. Fecha de muerte, 21 de marzo del 2018. Lugar, Gutiérrez Zamora, en Veracruz. Nivel de impunidad del caso, total. Héctor González Antonio, corresponsal de Grupo Imagen y el diario Excelsior. Fecha de muerte, 28 y el 29 de mayo de 2018. Lugar, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nivel de impunidad del caso, total. Santiago Barroso Alfaro, director del portal Red 653 y colaborador del semanario Contraseña. Fecha de muerte o de asesinato, el 15 de marzo del 2019 en San Luis, Río Colorado, Sonora, México. Impunidad total. Francisco Romero Díaz, fundador y colaborador de Ocurrió Aquí y Playa News, periodista del diario Quintana Roo Hoy, asesinado el 16 de mayo de 2019 en Playa del Carmen, Quintana Roo. Impunidad total. Norma Sarabia Garduza, reportera del semanario Chontalpa y los diarios Tabasco Hoy y Diario Presente, asesinada 11 de junio del 2019 en Huimanguillo, Tabasco. Impunidad total. Rogelio Barragán Pérez, director del portal Guerrero al Instante, asesinado el 30 de julio de 2019 en Zacatepec, Morelos. Impunidad total. 2019. Edgar Alberto Nava López, fundador de La Verdad de Zihuatanejo. Fecha de muerte, 2 de agosto del 2019. Lugar, Zihuatanejo, Guerrero. Nivel de impunidad del caso, total. Jorge Celestino Ruiz Vázquez, colaborador del diario El Gráfico en Jalapa. Fecha de muerte, 2 de agosto del 2019. Lugar, Actopan, Veracruz. Nivel de impunidad del caso, total. Nevis Condés Jaramillo, director del portal El Observador del Sur. Fecha de muerte, 24 de agosto del 2019. Lugar, Tejupico, Estado de México. Nivel de impunidad del caso, total. En este año 2020, María Elena Ferral Hernández, corresponsal del diario de Jalapa, El Heraldo de Poza Rica y fundadora del portal de noticias Quinto Poder de Veracruz. Fecha de la muerte, 30 de marzo de este año. Lugar, Papantla, Veracruz. Nivel de impunidad del caso, total. Carlos Domínguez Rodríguez, periodista del diario de Nuevo Laredo y columnista político independiente. Fecha de muerte, 13 de enero del 2018. Lugar, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nivel de impunidad del caso, total. Leslie Ann Pamela Pamica Montenegro del Real, periodista quien publicaba un canal satírico en YouTube y la revista noticiosa impresa y digital El Sillón. Fecha de muerte, 5 de febrero del 2018. Lugar, Acapulco, Guerrero. Nivel de impunidad del caso, total. Leobardo Vázquez Asfín, reportero para La Opinión de Poza Rica y fundador de la página Facebook Enlace Informativo Regional. Fecha de muerte, 21 de marzo del 2018. Lugar, Gutiérrez Zamora, en Veracruz. Nivel de impunidad del caso, total. Héctor González Antonio, corresponsal del Grupo Imagen y el diario Excelsior. Fecha de muerte, 28 al 29 de mayo del 2018. Lugar, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nivel de impunidad del caso, total. Voy a leer el poema Para Entonces del poeta mexicano Manuel Gutiérrez Nájera.
Quiero morir cuando decline el día en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta al vuelo. No escuchar los últimos instantes ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz triste retira sus áureas redes de la onda verde y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven antes que destruya el tiempo, aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muerto. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre. Echóse a andar. Una figura que ha sido fundamental en nuestro centro PEN ha sido José Albertini, que estuvo al frente de este centro PEN de escritores cubanos en el exilio hasta las elecciones que hubo a principios de este año. Albertini, como buen demócrata, no trató de mantenerse en la posición de presidente del PEN, y como es una costumbre y un hábito de nosotros, tratamos de rotar la posición de presidente del PEN, porque como nosotros venimos de una dictadura donde se perpetúan el poder los que están al frente, por principio tratamos de evitar esa continuidad y esa permanencia. Hoy quiero que este acto lo cierre nuestro querido José Antonio Albertini, que es una de las figuras más importantes de nuestra institución. Albertini. Gracias por tus palabras, Luis. Y nos reunimos un año más para conmemorar tristemente, porque es fecha triste, luctuosa, el asesinato continuado de periodistas alrededor del mundo. En este caso nos ocupa más América Latina, y como hemos visto, la cifra mayor de muertos está en la América Latina. Aquí está el ejemplo de periodistas, mujeres, hombres, jóvenes, de todas las edades, asesinadas en los últimos años. Este 2020 es un año que nos aleja y nos acerca. Nos aleja porque estamos bajo una pandemia mundial. Aquí está la máscara, que en este momento pues no la traigo puesta, para conversar con ustedes, hermanos del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y del PEN de toda Hispanoamérica y del mundo, porque estamos saliendo en estos momentos en vivo hacia el mundo. Aunque este evento está siendo grabado y también se compartirá con los centros hermanos. Digo, no quisiéramos conmemorar esta fecha, pero es necesario. Y como dijo la poeta Sara Martínez Castro, es imposible olvidar. No se puede olvidar, porque como dijo alguien, si tú olvidas
cometes los mismos errores del pasado. Debemos seguir adelante luchando por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, por la libertad plena del hombre. Y nosotros, los cubanos, que integramos el PEN Club de escritores cubanos en el exilio, sabemos bien lo que es perder esa libertad. Sabemos bien lo que es dejar en el camino muertos y un reguero enorme de prisioneros y desaparecidos a lo largo de 61 años de tiranía totalitaria que impera en Cuba. Nuestros pueblos, nuestros países deben dejar de escuchar los cantos de sirena que vienen tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha y centrarse en la libertad. También condenamos y sobre todo vamos a referirnos al hermano pueblo mexicano, a esa nación que desde hace años está sufriendo el embate de bandas delincuenciales armadas y del narcotráfico, que ha dejado y sigue dejando un gran reguero de hermanos periodistas asesinados. Juramos, prometemos, una vez más, en este mes de octubre del 2020, proseguir luchando por la libertad plena y proseguir denunciando cualquier tipo de atropello que se cometa contra la clase periodística y, por ende, contra el ser humano. Muchas gracias a todos.